Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos una vez más aquí en su programa Rostros de la Trata y Temas Sociales en Acústica Radio, radio por internet. Y bueno, pues muy contentas, muy contentos de seguir en este año con estas nuevas propuestas sociales de temas que le dan voz a las organizaciones civiles, a los grupos que están haciendo propuestas distintas y nuevas para tener pues un mundo mejor, ¿verdad? Yo soy Mónica Ochoa y hoy estoy en una compañía muy grata. Ella ya es conocida de ustedes, ya estaba aquí visitando este espacio. Ella es Mayra Rojas. Muchas gracias, Mayra, por de nuevo estar aquí compartiéndonos todo tu trabajo. Y bueno, pues ya la conocen, pero no está de más decir que Mayra pues es una promotora incansable de los derechos de la infancia. Ella es conocedora de toda esta temática de la ley. Ella es integrante del colectivo contra la trata de personas AC. Ella es directora de Infancia Común AC. Ella ha coordinado numerosos diplomados especializados en la temática de trata. También ha capacitado a funcionarios públicos, sensibilizado y capacitado en la temática también. Ella tiene un trabajo pues invaluable comunitario, ¿no? Un trabajo también de a pie, de trabajo duro, digamos, ¿no? De trabajo directo con diferentes poblaciones, y en este caso con las niñas, niños, adolescentes. Y bueno, de ese trabajo también hasta la gestión pública con propuestas de leyes y en la cuestión académica. Bueno, Mayra tiene mucho que decirnos en esta temática, y hoy va a ser el caso que nos va a compartir precisamente pues unas propuestas, una serie de acciones con su campaña, con estas actividades que irán, supongo, también de articuladas, ¿no?, de trabajos anteriores, y que tienen que ver con una problemática dolorosa donde hay muchos pendientes sociales, que es el problema de las niñas migrantes no acompañadas y trata de personas, una problemática donde hay una violencia crónica, donde se están manifestando otras problemáticas, otras cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Otras situaciones que han dejado de hacerse, que hay omisiones públicas y sociales y políticas. Entonces aquí se resaltan. Y bueno, pues entonces para comenzar nos gustaría mucho que Mayra nos ayudara a situarnos en esta problemática, cuáles son algunas de las cuestiones y factores que han desencadenado esta situación que ahorita estamos padeciendo, y más adelante que nos comente todas estas acciones que van dirigidas a contribuir en la erradicación de esta problemática. Mayra, platícanos qué hay que hacer. Primero ubicarnos. Bueno, quiero agradecer primero, saludar al público y agradecer tus comentarios. En realidad pues es parte del trabajo que desarrollamos, ¿no? Bueno, este año vamos a hacer un abordaje de una problemática que se ha convertido en una crisis humanitaria, pensamos nosotros, que es la migración de niños y adolescentes no acompañada junto a la trata de personas. Es una problemática que durante el 2013 y 2014 nos estalló en la cara, prácticamente, ¿no? No se esperaba estas cifras oficiales, pero cifras que nos indican cuál es la problemática a la que nos estamos enfrentando, y por qué esto se transforma en una verdadera crisis humanitaria, ya que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y que según algunos de los datos que nos reflejan, por ejemplo, que nos dice UNICEF, dice que el 23% de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que están en situación de migración están entre
el 23% del total de la migración está entre el de 0 a 19 años. O sea, estamos hablando de eso, de la infancia. Se calcula que en Estados Unidos durante el 2014 más de 45,000 niños fueron detenidos en la frontera norteamericana y repatriados. Dentro de esos niños, niñas y adolescentes que estaban viajando solos, pues prácticamente el 45% fue repatriado y hay un altísimo porcentaje de niños, niñas y adolescentes mexicanos. Ese es un asunto que poco visibilizamos cuando hablamos de migrantes, porque generalmente estamos hablando de migración de niños o de personas que vienen de otros países para cruzar hacia la frontera de Estados Unidos en busca del sueño americano, ¿no? Que se transforma en una pesadilla. Sí. Verdaderamente. Por un lado, el asunto de con respecto a los extranjeros, de tener que cruzar un territorio tan amplio para llegar a la frontera y tan lleno de riesgos y peligros. Y dentro de la migración interna, la problemática de llegar a espacios en donde no llevan herramientas para enfrentar la sociedad, el mundo y las comunidades a las que van intentando acceder, ¿no? Intentando acceder, exactamente. Entonces, sí, porque finalmente el asunto es que pocos llegan. Te digo que la patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que de enero a mayo del 2014 más de 47,000 niños no acompañados habían sido detenidos al intentar cruzar la frontera. Según cifras de otras instancias como UNICEF, nos dicen que entre 52,000 y 60,000 niños fueron detenidos en la frontera. Nosotros a esto nos preguntamos, si estas son las cifras oficiales de los chicos y chicas que lograron detener las patrullas fronterizas, ¿cuántos más no se lograron detener y fueron o captados por agentes de la delincuencia organizada? Sí. O están perdidos dentro de los espacios sociales en los que nos estamos moviendo y no logramos verlos. Es que esa es la problemática. Acá todos tenemos un cachito de responsabilidad con respecto a esta problemática, porque ¿qué estamos haciendo nosotros, todos, sociedad en general, el Estado principalmente, pero nosotros como sociedad también? ¿Qué estamos haciendo que no logramos mirar a estos chicos que están saliendo en busca de mejores oportunidades? Esa es la primera problemática, que esta situación no está visibilizada en su justa dimensión, que es muy grave, ¿no? O sea, no está conociéndose en muchos sectores que está pasando que está aconteciendo este fenómeno y que hay que hacer algo, ¿no? O sea, primero que se sepa, que se señale cuáles son las situaciones que la están generando, que la pueden erradicar, que con las acciones que se puede hacer algo, ¿no? Es una problemática muy compleja porque tiene muchas aristas. Está desde la violencia, la falta de oportunidades escolares, de acceso al trabajo, de educación media o superior, o de educación en general, ¿no? Cuando hablamos de estas problemáticas estamos hablando de cómo se ha concentrado en espacios urbanos, ¿no? Todo el proceso educativo, por ejemplo, de formación de universitarios, o de esto, de generar herramientas en las personas, y las comunidades se quedan pues prácticamente sin chance cual ninguno, ¿no? Sí. En este momento, por ejemplo, están intentando ver la posibilidad de hacer una preparatoria en el estado de Michoacán, y en comunidades cercanas a Michoacán, Pátzcuaro, Quiroga, hay cientos, miles de chicos y chicas que no
tienen acceso a la preparatoria porque las preparatorias o son particulares o no existen. Y en vez de hacerla en esos espacios que son espacios comunitarios pequeños pero cercanos, en donde los chicos y chicas pudieran tener acceso a esta educación, vuelven otra vez a repetir el modelo y intentan hacerla en una ciudad más grande, en donde los niños ya no van a tener la posibilidad del acceso al transporte, el acceso a vivir en una comunidad que implica más gastos, ¿no? Sí, pues es amplia la situación, o sea, la problemática, como dices, son de diversas aristas. Ahorita, regresando del corte, seguiremos conociendo más de esta situación, de estas variables que generan esta problemática. Les queremos invitar a que nos escriban, a que den su opinión a los contactos que ya tenemos aquí en red. En Twitter nos encuentran en @acústica_radio, en el Facebook también en Acústica Radio. Por supuesto, en la página ustedes pueden tener acceso al link en www.acusticaradio.com.mx y en Rostros de la Trata, en todas sus secciones, y también en planetacaos.org.mx. Regresamos con más. Aquí los esperamos con sus opiniones, por favor. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Rostros de la Trata y temas sociales. Aquí esperando sus comentarios en estas redes. También nos acompaña Ale Jaime. Jaime es para que estar aquí atenta a sus preguntas y resolviendo también dudas en las redes. Y pues a Donay Martínez, que también está siempre operando y atentos. Entonces, bueno, pues seguimos con la temática, Mayra. Estábamos justo comentando estas situaciones de las zonas donde las niñas, los niños y adolescentes están migrando, donde se dice pues no tienen tampoco muchas expectativas, o sea, no hay como una buena razón para quedarse, ¿no? Para ellas y ellos, ¿no? Que están careciendo de todo, ¿no? De educación, de salud, de un trabajo, de un posible trabajo, pues eso es lo que de entrada los está empujando, y una ilusión, ¿no? De muchas veces encontrar también a los padres, a las madres por quienes fueron abandonados, en algunos casos abandonados, sí. o no sabemos qué es la situación que les orilló a también los padres, pero se dice mucho de esta situación, que ya son niños y niñas pues que están solos y solas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí cuando no hay nada ahí que se está obligando, digamos, a que hagan estos recorridos? Sí, nosotros pensamos que de pronto estos grandes polos de desarrollo, como pudiera ser Estados Unidos, lo que hacen es generar una oleada de gente que va en busca de una mejor situación económica. O sea, parte de esta problemática tan aguda es la falta de desarrollo en los diferentes espacios en los que la gente habita. Nadie quiere irse de su espacio natural. México, por ejemplo, tiene un profundo arraigo a su pueblo, a su espacio, a donde nació, ¿no? Entonces nadie se va porque sí, se van porque van en busca de mejorar las condiciones económicas, sociales, educativas, ¿no? De su familia. La gente migra para mejorar la situación familiar. En ese intento de mejorar la situación familiar, pues no pueden viajar con los niños muchas veces y se van solos, dejando a los niños al cargo de la abuela, el tío o la amiga, que al cabo de un tiempo también termina por ver que no hay alternativas y cansarse de estar con esos niños, niñas y adolescentes, por lo cual los niños sí se ven en una situación muy complicada y de abandono en cierta medida. No solo porque los padres migraron, sino porque no hay una red suficientemente fortalecida dentro de los espacios comunitarios como para que el niño se quede arraigado por mucho tiempo. Quienes logran pasar la frontera, como van migrando irregularmente, entonces muy difícilmente pueden regresar rápidamente.
Hay quienes pasan 10, 15 años para volver. Dejaron niños de 5, pues encuentran adolescentes o encuentran hombres y mujeres ya casados con una familia formada, ¿no? O que se perdieron en el camino, desafortunadamente. O sea, estas son terribles realidades con las que nos vamos a estar enfrentando cuando miremos las historias reales, cercanas, de las personas que emigraron, ¿no? Hay quienes mandaron para que su niña pudiera cruzar la frontera con un coyote y mandaron los recursos, y la niña se quedó a vivir en la calle, Juárez, en Ciudad Juárez o en Tijuana, porque el coyote no le pudo pasar y pues simplemente la abandonó. Sí, en uno el de espacio. los tantos riesgos que corren estas niñas es justo toparse con toda esa red de traficantes y polleros que seguramente tienen otros intereses y otros destinos para ellas y ellos, ¿no? Sí, los polleros, su interés es puramente económico, y frente a las imposibilidades, ellos dicen que dan 3 oportunidades. Entonces, el niño debe regresar a su lugar de origen para que de nuevo el pollero intente pasarlo, ¿no? Pero los niños y niñas que no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentar estas problemáticas, en muchas ocasiones se quedan a la deriva en la frontera. Y eso lo que hace es que bandas de delincuencia organizada, ya no solo los polleros, sino quienes se dedican, por ejemplo, a la trata de personas, capten a estos niños y niñas y los sometan a diferentes formas de trata, que puede ser sexual o puede ser laboral. Y esta nueva modalidad que vemos de cómo están utilizando estas bandas de delincuencia a los niños y niñas como burreros, ¿no? Como transportadores de droga. Algunas estadísticas nos hablan de cómo los niños que llegan para cruzar hacia la zona de Sonora, básicamente, son utilizados para transportar mochilas con 20 kilos de droga hacia Estados Unidos, y eso les garantiza, entre comillas, su posible paso de la frontera. Esto en realidad lo que nos manifiesta es cómo hay una especie de pues colusión, ¿no? Uh-huh. Porque si se sabe toda una red. Si se sabe que ahí existe esta problemática, quiere decir que hay información suficiente, relevante, como para que se hicieran operativos muy específicos, ¿no? En esta zona. Los niños, los jóvenes, sobre todo, migrantes internacionales y nacionales también, han declarado en innumerables ocasiones que para poder accesar a Estados Unidos por esta área de altar, sin recursos económicos, sin el apoyo de sus padres o de adultos que puedan pagar, entre comillas, a un pollero, entonces lo que tienen que hacer es, en muchas ocasiones, accesar a estas bandas de delincuencia organizada que les dan su mochila con sus 20 kilos de droga para trasladar a Estados Unidos, ¿no? Es fuerte. ¿Y qué se está haciendo en cuanto a los gobiernos, ¿no? Decíamos, la protección que deben recibir de los estados, ¿la están recibiendo o no? Y de qué manera, ¿no? Es decir, la calidad, decía un texto que revisa la calidad de los albergues, la situación de cómo están los albergues. Ya hemos escuchado también casos, el año pasado fue uno muy sonado, ¿no? De la situación de los albergues, donde también pues era más bien un cuartel, un lugar de trata, ¿no? Estos albergues que no tienen las condiciones, la salud de estas niñas y niños, ¿no? Cómo ir revisando cada uno de estos aspectos de la protección de la ley. No sé si la nueva ley lo esté considerando en el caso de algún punto de los niños migrantes, de donde los estén esperando, al menos, ¿no? Un registro de donde
en unos albergues donde se estén comunicando por su red social que se tenga. Que Mira, ellos, sí hay ¿no? una serie de albergues, el DIF particularmente es quien tiene que estar al cargo de los niños repatriados. Tenemos una problemática ahí muy fuerte. Efectivamente, las autoridades fueron rebasadas en número, o sea, todo lo posible proyectado se les fue al traste porque era una oleada brutal la que se desarrolló en el 14, en el 13 y en el 14 básicamente. Hay albergues del DIF y de organizaciones de la sociedad civil a lo largo de toda la frontera y de verdad sí se vieron totalmente rebasados pues por la cantidad de niños que fueron. Pero además dentro de las espacios de migración que prácticamente digamos serían espacios como de reclusión, de encarcelamiento. En los tratados internacionales dicen que los niños, niñas y adolescentes no deben quedarse en las estaciones migratorias. O que si se quedan en las estaciones migratorias, estas deberían de tener instalaciones muy particulares para poder generar la atención integral que los niños, niñas y adolescentes necesitan. Desde educativa, o sea, si hay un protocolo. Hay protocolos, ¿no? De ahí a que se cubran, pues hay una cierta distancia. Y que estén adaptados a las situaciones, digamos, actuales. Yo no sé si el protocolo exista y se haya diseñado en los 40, 50, que donde en esta situación no era la misma, ¿no? No sucedía, por lo menos, con tantos niños, niñas y adolescentes. Pero habría que revisar también esta situación de la protección de la ley y bueno, el papel de las organizaciones civiles también, que supongo que son también muchas, pero pocas para la necesidad que hay, y la relación, o sea, estas organizaciones apoyadas o articuladas con las instancias federales podría ser, debería de ser. No sé. Sí, debería de ser. Ahora con la nueva ley general para niños, niñas y adolescentes, esperemos, aunque no tenemos presupuesto asignado todavía, esperemos que se asigne un presupuesto y que efectivamente la atención que se dé sea la adecuada, pero más que la atención que se dé que sea adecuada, la prevención que tenemos que hacer dentro de los espacios comunitarios. O sea, acá el asunto es, tenemos que evitar que los niños que las personas migren, ¿no? ¿Y cómo vamos a evitar? Bueno, pues vamos a evitar intentando generar polos de desarrollo justo en las comunidades. O sea, en la medida en que la gente tenga un buen trabajo, tenga educación, tenga posibilidades de generar mejores condiciones de vida para su familia, la gente no se va a ir. No salen por gusto. Y en ese sentido, un poco la dinámica sería, pues eso, dar trabajo y arraigo en la comunidad para que la gente no tuviera que emigrar en estas circunstancias, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa y de regreso platicaremos de todas estas propuestas, ¿no? De estas acciones de prevención y de empoderamiento para la prevención justamente en estas comunidades. Recuerden, por favor, mandar sus comentarios aquí a Rostros de la Trata, y en Acústica Radio también estamos muy al pendientes de sus dudas y noticias. Regresamos, gracias. Ya estamos de nuevo aquí, ya entrando en calor, ya de hecho ya estamos con más calorcito aquí en el ambiente y en la temática, ¿no? Porque, bueno, pues hay mucho más que decir. Recientemente las políticas internacionales, ¿no? También visibilizaron un poquito esta situación con el caso del niño sirio que dio la vuelta al mundo en las redes, ¿no? Muy, muy triste esta situación y que generó conciencia, una cierta conciencia en la población. En algunos países abrieron fronteras, dijeron, claro, aquí va a haber un espacio para otra familia más. Algunos dijeron, no, pues de todos modos no lo vamos a considerar otros países, ¿no? Que siguen siendo un poco más rígidas sus
sus posturas, que no sabemos si eso realmente va a solucionar la situación. Lo que sí creo que hay un doble discurso, una doble moral en los discursos de los países, donde primero, digamos, fueron a saquear, literalmente, algunas zonas, ¿no? Colonizaron, saquearon, y ya que no hay nada, ya que no hay materia prima, fuentes de ingresos, recursos naturales, ya no hay trabajo, ya no hay muchas cosas, bueno, pues la gente está buscando otras expectativas, y entonces ahora los otros países no están muy reservados y con una problemática mundial muy fuerte. Y pues no sé, ese es el caso también de México y Latinoamérica, Centroamérica en particular. Y pues por ello mismo mucha chamba, tenemos mucha chamba las organizaciones, al menos, y los gobiernos, por supuesto, y la sociedad entera, ¿no? Decíamos que todos y todas tenemos que hacer algo, actuar y participar. Nos contabas, Mayra, de esta situación del trabajo comunitario, el fortalecer las redes y enraizar, digamos, ¿no? Cómo hacer que en estas comunidades, en Guerrero, en Michoacán, Oaxaca, la gente quiera quedarse, y que tenga pues una conciencia de que si bien hay peligros ahí, hay muchos más en el camino que tomaría, ¿no? Sí, bueno, la migración es un fenómeno natural dentro de la humanidad. O sea, que el mundo esté poblado es justo por la migración, sí. Así de fácil. Por tanto, es un derecho a migrar, o sea, la gente tiene derecho a migrar. Es totalmente válido que la gente migre. Es un derecho del ser humano. Sin embargo, para migrar se requieren tener, ahora con todos estos tratados internacionales y demás, tener herramientas mínimas de seguridad para migrar, ¿no? Esta ola de violencia tan brutal que vivimos en este momento en el mundo, ¿no? Ha hecho detonar millones de personas migrando. Esto que decías de el niño sirio, o sea, ahí vemos las dimensiones tan brutales del efecto de la violencia sobre las poblaciones, ¿no? O sea, no quieren irse los sirios, pero tienen que irse porque los están matando. ¿Y cómo es la situación tan grave que prefieren morir en el camino que quedarse a morir en su espacio, ¿no? O sea, es ahí no ven la diferencia, ¿no? Y ven una pequeña luz en el fondo del túnel que puede ser que no sea la solución, pero también puede ser que sea la posibilidad de seguir con vida, ¿no? Y estas dinámicas sociales que se dan tienen mucho que ver con fenómenos económicos, políticos, ¿no? Escuchaba ayer o antier, no sé, que 65 personas tienen más del 50% de la riqueza en el mundo. Uh-huh. Entonces, ese dato, 65 personas tienen más o menos del 50% de la riqueza en el mundo, nos da un indicador de qué es lo que sucede. Y todos sus familiares ¿Cómo estas 65 personas amasan estas grandes fortunas y el resto del mundo vive en condiciones prácticamente de sobrevivencia, ¿no? O sea, ahí hay una problemática que hace que la gente tenga la ilusión, porque además esa es la otra parte. Viven con la ilusión de llegar a Estados Unidos porque van a tener una mejor condición de vida, porque van a tener y tienen la condición de vida mejor y acceso a la educación a pesar de los pesares, ¿no? Mejor lo podríamos también reflexionar en el sentido de mejor, digamos, sí, como dices, económica,
sí, con un acceso a esa educación, pero con la red social. Pero sin exactamente, o sea, sin desarraigo, sin redes sociales, ¿no? Ocultándose permanentemente porque van en situación de migrantes irregulares, siendo ciudadanos, yo no digo de segunda, de tercera, en donde, claro, escondiéndose constantemente, viviendo en un hacinamiento brutal, en condiciones que jamás los propios países, niveles de angustia altísimos, además dejaron a la familia, además no completan, porque los salarios, aunque son mejores que los que ganaban en México o en cualquiera de sus países, jamás van a llegar a los salarios que cualquier ciudadano norteamericano aceptaría por ese mismo trabajo. O sea, sí hay diferencia. Y entonces él disfruta de esa riqueza, digamos, ¿no?, entre comillas, obtenida, no lo equipara, ¿no? Es decir, no la tiene, o sea, no está la otra parte de la familia, de la red, del caminar tranquilo por las calles. No hay, o sea, ese es de conocer su cultura, estar en su cultura, en su lengua, o sea, siempre son mal vistos, los mexicanos y los latinoamericanos en general, ¿no? Son mal vistos, son menospreciados, son perseguidos, tienen los peores salarios, tienen los peores trabajos. Toda esta cuestión de discriminación. ¿No? ¿Qué hacer en estas, cuáles son estas acciones, Mayra? Entonces, ¿qué se hace? O sea, en general, digamos, ¿cuál sería como la propuesta a seguir? Y en particular, ¿cuál es el trabajo organizado que ahorita recientemente ustedes están proponiendo? Porque, híjole, que si hay que señalarlo y hacerle en conjunto pues con las autoridades, hacerlo notarnos, un observatorio, pues obligarnos, ¿no? Sí, muy puntualmente a que se atienda a que los niños, niñas y adolescentes sean atendidos de manera integral, ¿no? Y que intentemos, bueno, pues evitar estos espacios de migraciones masivas como pueden ser, porque además casualmente, por eso te digo que es económico, entre otras muchas cosas, son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, son espacios, Veracruz, son espacios además en donde la población mayoritariamente puede ser que sea indígena, ¿no?, que tenga menos oportunidades, etcétera. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros en este año estamos planteando generar 3 foros regionales, uno en Oaxaca, uno en el Distrito Federal y otro en Coahuila, porque son parte de la ruta, entre comillas, la única, porque no es la única ruta, hay muchas rutas ahora ya. Hay atajos. Sí, hay muchos atajos, pero es la ruta de migración más conocida, ¿no? Bueno, sería Tamaulipas, pero Tamaulipas es imposible de entrar, ¿no? Entonces, bueno, Coahuila, que es la parte de la ruta. Entonces, en estos 3 foros regionales, lo que pretendemos es, 1, visibilizar la problemática, 2, capacitar funcionarios y entes interesados en niñez, infancia, y adolescencia, pues generar en esos espacios discusiones para ver con tantas cabezas pensando algunas situaciones de política pública que se pudieran generar. Esa es la primera acción que estamos pensando detonar, que son estos 3 foros regionales. En el Distrito Federal vamos a hacer un seminario internacional, también con la intención de visibilizar la problemática, sensibilizar a la población, pero además de encontrar más herramientas que nos den luces de por dónde se deben abordar estas políticas públicas para que los niños, niñas y adolescentes no migren, y si migren con más seguridad, con herramientas, acompañados, ¿no? Porque la otra es esta, ¿sí? Mueren por ver a sus padres, ¿no? Y de pronto pues no los encuentran. Entonces, bueno, sí, que migren, sí, esa es la necesidad, pero que migren de manera segura, acompañados, y que el Estado mismo busque los mecanismos para encontrar los padres de estos chicos y chicas, ¿no?
Y la siguiente acción es una campaña que vamos a detonar, muy ambiciosamente estamos planteando, en 22 estados de la República. Esta campaña sería muy acompañada por los compañeros y organizaciones del colectivo contra la trata de personas con quienes venimos trabajando para poder generar en cada espacio una conferencia de prensa que visibilice la problemática y al mismo tiempo las capacitaciones a funcionarios o jóvenes y adolescentes en posible situación de sueños de migrar hacia ese sueño americano, para que sea más efectiva. Nosotros no creemos que una campaña deba ser solo mediática. Creemos que debe ir acompañada de una serie de herramientas que se deben quedar en la comunidad para que efectivamente vaya bajando a terreno, decimos nosotros, ¿no? De voz en voz, para que entonces la gente sepa cuáles son los riesgos que hay, cuáles son las posibilidades, pero además, sobre todo, cuáles son las posibilidades de exigibilidad de que los niños, niñas y adolescentes sean tratados de forma integral y con dignidad, ¿no? Muy bien, pues bueno, habría que hacer todavía esa parte de la campaña, sí, compromiso con medios, como dices, pero no únicamente, pero tal vez los comunitarios también, ¿no? Los comunitarios, las radios como esta por internet y comunitaria en algunas de las zonas, y pues hacer alianzas, aliados a las poblaciones y a otros medios que están buscando justo estas temáticas y quienes están haciendo algo al respecto. Entonces ahí estará la labor. Vamos a regresar del corte para que nos platiques también formas de contacto, cómo las organizaciones que quieran se pueden sumar, la gente donde puede encontrar información, formas de hacer red, ¿no? Entonces, bueno, todavía habrá mucho que sumar. Vamos a regresar en un ratito con ustedes. Seguimos aquí atendiendo sus comentarios. Gracias. De vuelta con ustedes, aquí ya comentando, ya entusiasmándonos mucho porque ya hay más acción, ¿no? Ya está definida la campaña, ya hay muchas propuestas que en colectivo pues se escucha mejor todavía. Y entonces eso da muchas esperanzas de conseguir que se visibilice la problemática y que se actúe, no nada más que se visibilice, porque decíamos también que no nada más en las redes, o sea, porque esté ahí, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay grupos de tuiteros que son activos, ¿no? Dicen, a ver, sí, pero vamos a hacer un seguimiento, comunicamos, retuiteamos y demás, pero hacemos un seguimiento que la persona, no sé, en un caso determinado que esté necesitando tal ayuda, le llegue, ¿no? No nada más decir, llamadas de petate, sino que sí hacen todo un seguimiento, y así habría que hacerlo, con todos los espacios posibles. ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo serían las formas de contacto para esta campaña y esta gran acción? Bueno, en este momento estamos desarrollando toda una estrategia, tanto con entes del gobierno. Estamos hablando con la gente del DIF, con la Procuraduría del Menor y la Familia, que está incorporándose ahí, con el federal, esta nueva figura de Defensoría Federal, con Eli Montalegre. Hemos estado hablando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con gente del Senado de la República, que esos son, digamos, estos actores de la política nacional que pueden apoyar para que se genere la política pública. Pero sobre todo hemos estado en contacto con los compañeros tanto del colectivo contra la trata de personas que están en diferentes estados de la República, para que nos acompañen a hacer esta campaña y en todo este movimiento, para desde las diferentes localidades poder hacer detonar pues esta necesidad de que los niños, niñas y adolescentes no acompañados primero sean vistos y sobre todo que sean atendidos, ¿no? De
Entonces, bueno, sí estamos haciendo una invitación general para que quienes quieran apoyar nuestra iniciativa de este proyecto de niñez migrante no acompañada y trata de personas, que es una de las problemáticas con la que se topan los chicos, puedan comunicarse con nosotros a Infancia Común, para que entonces, directamente en la página, hay un Twitter sí, también. hay el Face, está la página de Infancia Común, están nuestros teléfonos 55 11 23 49 y 55 11 88 16. La página es infanciacomún.org.mx. Estamos también en el Facebook, también andan por ahí en el Twitter las compañeras de Infancia Común, que sí le dan un seguimiento muy puntual a estas redes, porque sí creemos que hay otras formas nuevas, diferentes, de abordar tanto la comunicación como la solución para los problemas a través de estas nuevas formas, ¿no? Y todas hay que atenderlas, y qué bueno que existan todas para entonces ahí estar comunicándonos constantemente. Otra cosa más, Mayra, decíamos también de esta cuestión de la